En los albores del siglo XX, el filósofo alemán Wilhelm Dilthey establecía que la rama del conocimiento dedicada al estudio e interpretación de los textos, conocida como hermenéutica, podría haber nacido en torno al 1800. Dilthey incluso se atrevía a señalar al pensador Friedrich Schleiermacher como su fundador. La hermenéutica comenzaba a dar sus primeros pasos como campo reconocido en el panorama filosófico. Sin embargo, tuvimos que esperar hasta los años 50 del pasado siglo para que de la mano de Hans-Georg Gadamer se abriera la posibilidad de integrar elementos de la filosofía antigua, elementos imprescindibles, según el propio Gadamer, a la hora de completar el sistema hermenéutico. En ese sentido, tanto la dialógica de Platón como la teoría del saber moral de Aristóteles formarían parte del proceder hermenéutico, convirtiéndose en los disparadores de una tradición que, aunque soterrada y negada por la hermenéutica moderna, ha recorrido toda la historia del pensamiento occidental. José Ramón Arana afianza ahora esta idea con la publicación de Historia de la hermenéutica griega. El objetivo principal de esta obra es el de romper con fuertes clichés historiográficos a propósito de los orígenes de una de las corrientes de pensamiento que más útil ha resultado a la filosofía contemporánea a la hora de renovarse. Desarrollar uno de los aspectos que no estaban estudiados de manera sistemática en el pensamiento griego, que es su hermenéutica. Se habían estudiado mucho la filosofía griega y además por muy buenos historiadores, tanto de una serie de filósofos clásicos, Platón, Aristóteles y demás, pero el aspecto, o sea, las teorías hermenéuticas de Grecia no habían sido estudiadas de una manera completa. Entonces eso es lo que he pretendido yo en este libro. Obviamente, en el siglo XIX y XX es cuando la hermenéutica cobra una importancia decisiva. Eso es absolutamente innegable, pero negar que haya habido una hermenéutica en griega, a mí me parece, eso es chocar contra los propios textos, contra las propias teorías, y en la Edad Media absolutamente igual. Lo que ocurre es que la fundamentación de la hermenéutica en el mundo actual, yo diría que es básicamente antimetafísica, y en el mundo griego los griegos dan una fundamentación metafísica a la hermenéutica, y a veces de ahí se ha concluido que en Grecia no había una hermenéutica. Ese para mí es el cliché básico y fundamental. El profesor José Ramón Arana es un sabio, un filósofo, un erudito y especializado en hermenéutica y en historia de la filosofía griega. Ha sido profesor durante mucho tiempo en la Universidad del País Vasco. Hizo en el 98, en el entorno del 2000, una proeza filosófica sin parangón internacional posible, que es una recopilación, una antología de todos los documentos disponibles sobre los Agrafa Dogmata, sobre las doctrinas no escritas de Platón, a través de la recopilación de la tradición indirecta. Pero además ha hecho literatura, está ahora en un proyecto de gran aliento, que es una historia del platonismo en Occidente, y este libro, el que ahora nos presenta, Historia de la hermenéutica griega, es una maravilla. Se dice, en Grecia no hubo una terminología sobre la hermenéutica, lo cual es, a mi modo de ver, también falso, porque existen los términos y existen además las teorías que justifican esos términos, y eso ya desde el primer gran hermeneuta, que es Platón. En el diálogo del Ion, que es un diálogo breve y verdaderamente precioso realmente para cualquier lector, Platón desarrolla no ya un comentario de textos, sino toda una teoría del comentario de textos, es decir, y de interpretación de la vida, en donde él enfrenta la hermenéutica a la filosofía. Pero es que eso dura hasta finales del mundo antiguo, que es con Proclo,
Y entonces Proclo, eso es una eclosión absoluta de hermenéutica. Proclo es un canto de cisne, como en parte lo fue Aristóteles en el momento en que se iba a hundir el universo de las polis. Es muy poco conocido y es verdaderamente el barroco de la riqueza inconmensurable del pensamiento griego, dando lugar a toda una serie de dimensiones que necesitan la comprensión interpretativa para entender lo que ha sido el espíritu comunitario, el espíritu verdaderamente espiritual y teológico inmanente de la tradición griega. La perspectiva es filosófica, pero no todos los temas que trata son filosóficos. Por ejemplo, bueno, hay filósofos, Platón, Aristóteles, Posidonio y Proclo, pero se tratan temas que no se suelen tratar en la hermenéutica contemporánea porque no son relevantes, ¿no? Por ejemplo, la astrología, es decir, qué entiende un griego por la astrología y cómo interpreta los datos de la astrología. Por ejemplo, la mántica, es decir, los oráculos griegos estaban a la orden del día y hay todo un saber científico griego que intenta interpretar lo que son los oráculos. La medicina de Galeno es en gran medida, no exclusivamente, es una medicina hermenéutica que está intentando ver en el cuerpo una especie de campo semántico de posibles realidades interiores que a simple vista no se ven. Entonces, la medicina, la mántica, la astrología, además de la filosofía, son aspectos estudiados en este libro, pero siempre desde una perspectiva filosófica y hermenéutica. Y yo destacaría que el capítulo, la primera vez que decimos Perihermeneias como nombre de un tratado, es con Aristóteles, pero en relación a al theoreintes praxeos, a la contemplación participativa, interpretativa de las acciones poemáticas, de la mímesis poética en el teatro, ¿verdad? Pero también en el elemento de la tradición occidental se conserva ya siempre hermeneias, interpretación, participación simbólica en relación al dios Hermes, del cual sabemos que forma parte de la transmisión interpretativa de los mensajes. También sabemos que se aparece en los cruces de las decisiones de los caminos, sabemos que cuando se le invoca comparece y que cuando se le pide orientación siempre responde, pero suele responder en alguna ruta, en alguna senda, puede que equivocada o mentirosa. Yo no soy de los que piensa que todo lo han dicho los griegos, esto me parece una absoluta barbaridad, ¿no? Los hombres medievales y los modernos han dicho cosas sumamente interesantes que ni a los griegos se le hubieran pasado por la cabeza nunca, y no solamente no se le hubiera pasado por la cabeza, sino que lo hubieran criticado. Pero es muy difícil para los que conocemos la filosofía griega y el pensamiento griego no descubrir en cantidad de actitudes, en cantidad de teorías que hoy te venden como nuevas, decir, pero si esto está en Sófocles, y no me refiero al Edipo Rey, sino es que me estoy refiriendo a cualquier otro tipo de teorías, ¿no? Entonces, la tradición griega, a mi modo de ver, es tan contundente y al mismo tiempo tan sutil y tan estimulante, que a mí me resulta difícil resumir en una frase o dos cuál pudiera ser la tradición, o sea, el influjo de esta tradición.